Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon, muchas gracias por seguirnos. Entre los temas de la semana, el dilema de la vivienda en Europa se debatió en Estrasburgo. Los eurodiputados acordarán su postura ante un proyecto de ley que armonizará las normas sobre alquileres de corta duración. Desde la llegada de Airbnb y Booking, los inquilinos habituales están siendo expulsados de sus ciudades, desde Lisboa a Dublín. Con Europa tan centrada en las relaciones exteriores, nos preguntamos si Bruselas puede ayudar o cree que ciudades han encontrado una solución por sí solas. Además, ha sido aclamada como una ley histórica para proteger el pluralismo y la independencia de los medios. Los eurodiputados han votado esta semana un proyecto de ley que establece normas vinculantes para preservar la libertad de prensa en la Unión Europea. Ante los informes sobre el espionaje a periodistas en Grecia y la amenaza sobre la libertad de prensa, comprobamos si esta ley tendrá algún peso o si los países miembros optarán por ignorarlo. Nuestros invitados esta semana son Karel Lano, CEO del Centro para Estudios Políticos Europeos, Kate Bolangaro de MLEX Europa y Fabrizio Rossi, secretario general del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una semana intensa. Hubo una sesión plenaria en Estrasburgo, una gran cumbre en Granada sobre la aplicación de la Unión Europea y la migración, pero en lo que queremos centrarnos es en la crisis de la vivienda en Europa que afecta a todos los Estados miembros, en especial España. Aumenta el descontento en Lisboa. Tras un verano de turismo récord y creciente gentrificación, miles de personas salieron a la calle para reclamar el derecho a la vivienda. En Portugal, el salario medio es de 1.200 euros y los alquileres se han disparado. Y no es el único país que sufre una crisis de la vivienda. Es un panorama similar al de Dublín, el estado más caro de toda la Unión Europea en vivienda, un 94% por encima de la media. Mientras tanto, Francia se encuentra en una situación de emergencia inmobiliaria, con unos tipos de interés disparados que hacen subir las hipotecas y unas materias primas cada vez más escasas. El canciller alemán ha celebrado una cumbre de emergencia sobre vivienda. Mientras tanto, en Estrasburgo, los eurodiputados acordaron un mandato de negociación para los alquileres de corta duración. Con tanto en juego, nos preguntamos si no será demasiado poco y demasiado tarde. Las palabras ahí de Luis Alberto, y esto es solo un atisbo de la situación actual en Europa. De Atenas a Varsovia la gente tiene muchas dificultades para alquilar o para comprar. Y me gustaría comenzar con usted, Fabrizio, porque tiene los ojos y oídos en las regiones en toda Europa. ¿Cuál es la situación actual y qué puede hacer Europa al respecto? Pues yo creo que justamente es un problema europeo, como ha sido puesto en evidencia, pero también hay diferencias evidentes entre los países. Tenemos situaciones en Europa de países pioneros como Austria, que tienen hasta un parque de 30% de vivienda pública, y esto viene de una inversión masiva que se ha hecho desde hace muchos años en el sector, inversión pública. Y luego tenemos países donde esta inversión no se ha hecho, países que invierten muy poco del PIB en el alquiler público, en vivienda pública, y esto justamente causa problemas en el sistema. Esos países son los países, por ejemplo, del sur de Europa, como España, Italia, Portugal, y coincide también que en esos países es donde la burbuja de la vivienda turística ha explotado. Sí. Eso hace que todo el sistema sea muy, muy complicado. Y claro, en España eso es crítico y están debatiendo mucho este año también la ley de la vivienda ahí. Pero me gustaría hablar con Karel Lano, porque como CEO de CEPS ha seguido también muy de cerca las evoluciones del mercado. Sí, es interesante de entender este debate porque yo he seguido la crisis financiera de muy próximo en 2008. La crisis en muchos países la razón era el crédito inmobiliario que era demasiado elevado. Había una burbuja enorme que al momento era terminado. Entonces, lo que hemos visto en algunos países, a lo menos, que
las viviendas, el precio de las viviendas ha bajado mucho. Entonces es algo que no tenemos que olvidar, que es un mercado como los mercados del stocks, de los mercados de equity, que es subiendo, que va bajando también. Lo que vemos ahora es que los tipos de interés han subido mucho, los tipos de interés de los bancos centrales. Lo que vemos es que los mercados de las viviendas están siguiendo, pero con un retraso. Lo que vamos a hacer, lo que empezamos de ver es que los mercados de créditos inmobiliarios, de las viviendas, están bajando ahora, pero bajando un poco con un retraso, pero pienso que en 1 o 2 años vamos a ver un mercado que va a haber una corrección importante y que va a ser mucho más interesante de comprar algo en 2 o 3 años pues que de comprar algo. Buenas noticias para mucha gente, muchos jóvenes, porque mira, en España, por ejemplo, en Barcelona, he visto que 8 en cada 10 jóvenes que tienen más o menos 30 años siguen viviendo con sus padres, que hoy en día no es tan bonito ni por los padres ni para los jóvenes. Pero Kate, vamos a mirar este debate esta semana en Estrasburgo. Los eurodiputados estaban debatiendo sobre este tema, que no suelen hablar mucho sobre este tema y la verdad que tocaba. Hay por fin, en su opinión, un sentimiento de pánico, que hay que hacer algo para solucionar esta situación. Pienso que un poco, porque, por ejemplo, por el momento, muchas de estas leyes eran regionales, eran municipal. No había una solución europea por esta cosa. Y pienso que ahora los eurodiputados están hablando de eso porque hay más presión política con todo lo que está hablado en la prensa, pero entre los jóvenes, sobre todo, de toda la inflación, la cuesta de la vida. Es muy caro comprar muchas cosas y los salarios no están tan altos para absorber todos estos depensos que van con la inflación. Entonces, las viviendas ahora es muy importante y hay mucho más turismo que antes también. Y esto... Claro, después del COVID todo el mundo estaba empezando a volver a viajar y, claro, los eurodiputados también están hablando con sus votantes porque, claro, hay elecciones el año que viene. Pero en este debate también, esta semana en Estrasburgo, estuve el eurodiputado portugués, socialista, Pedro Marques, y como muchos eurodiputados, su principal mensaje fue que la Unión Europea no puede negar que la vivienda es un problema europeo. La situación en Portugal es compleja, pero como he dicho, en muchos países, en todas las grandes ciudades de Europa, en este momento, los alcaldes están pidiendo ayuda a gritos. Y cuando la gente empieza a decir, oh, esto no es competencia europea, quiero decir, que no vengan con ese tipo de discurso. Tampoco eran competencia nuestra las vacunas y lo hicimos. Es una cuestión de voluntad política. Cuando hay como ahora un claro fallo de mercado, en el mercado de la vivienda en Europa, cuando los jóvenes no pueden acceder a una vivienda asequible, cuando incluso las familias empleadas, las familias trabajadoras, de repente no pueden pagar sus hipotecas. Entonces, si hay un fallo de mercado, se necesita algún tipo de regulación pública. El eurodiputado Pedro Marques afirma que existe un claro fallo de mercado a la vivienda aquí en Europa y los alcaldes piden ayuda a gritos, Fabrizio. Totalmente, pues yo creo que nadie puede negar hoy que desde el lado de los alcaldes, de los líderes territoriales, hay una voluntad muy fuerte de encontrar soluciones al problema. El tema es que hay que darle los instrumentos para que puedan implementar esas soluciones. ¿Qué tipo de Y instrumentos? eso es con el reglamento, con la financiación. Aquí lo que hace falta son recursos financieros también para hacer una No hay inversión bastante dinero. masiva. En este momento, evidentemente, la situación financiera de las ciudades y de los municipios europeos no le permite interiorizar esa inversión que sería necesaria para aumentar, por ejemplo, el parque, para agrandir el tema del parque de la vivienda social, por ejemplo. Porque hay fondos, ¿no? Karel, quiero decir que... Sí, aquí hay la muchos Comisión- fondos a nivel europeo, pero yo pienso que es un problema de la subsidiariedad, es una competencia sobre todo local y nacional, sobre todo local, porque cada mercado es diferente. Sobre todo, si quieres armonizar a nivel europeo, hay tantas cosas que tenía armonizar, que serían tan importantes. Por ejemplo, sobre todo los créditos, los tasas, entonces los tasas de registración, ¿cómo se dice? Los registros de registración, etc. Hay tantas cosas que son tan diferentes en Europa que es tan difícil de tener un plan a nivel europeo. Podrías decir que es importante de saber que tenemos los políticos, los hombres políticos aquí en Bruselas, tenemos que saber que hay un problema, pero al final es un problema que necesita una solución local,
porque para cambiar todas estas cosas que he dicho son cosas locales, no son competencias europeas. Y eso es el problema. ¿Eso está de acuerdo? Pienso que cada ciudad tiene sus cosas. Hay muchas ideas cómo pueden confrontar esta situación. Y para mí que es interesante es quién son los propietarios de estos pisos. Por ejemplo, hay fondos de inversión que han comprado paquetes de pisos, por ejemplo, en España, 30, 40 pisos. Pienso que hay que pensar cómo será la situación cuando hay una persona que tiene 2 o 3 pisos, un fondo que tiene 100 pisos en una ciudad. ¿Qué son las reglas para todos? Y hay muchas empresas como Airbnb o Booking, a veces están preguntando por una armonización porque es más fácil para ellos de tener las mismas reglas en cada estado miembro. Pues está diciendo que sí que hay gente que se puede permitir también, por ejemplo, de pagar más impuestos. Ahí estamos todos de acuerdo. Está claro que el tema de los pisos turísticos tiene que ser regulamentado. Y deberíamos tener un alquiler que sea igual. Pues hay el ejemplo, por ejemplo, de Barcelona y de la región de la Generalitat de Cataluña, que están buscando soluciones muy concretas para regularizar un mercado que está muy distorsionado efectivamente por el tema turístico. Pero yo creo que el tema clave aquí, la palabra clave es el tema subsidiariedad. Yo estoy de acuerdo. Hay algo que la Unión Europea tiene que hacer. Desde luego, evidentemente, las soluciones tienen que ser aplicadas en el territorio, implementadas en el territorio en función de las necesidades específicas del mercado. Y mirando Eurostat, la situación en Europa ha sido de mal en peor y los precios de la vivienda han subido un 49% y los alquileres un 18% y la inflación un 25%. Así que se nota que en todos los países europeos la situación está muy grave. Karel. Pero lo que es importante también es de ver que la financiación de los hogares, de sus créditos, es muy diferente también. Por ejemplo, en España, no lo sé, en Portugal, tienen tipos que son variables. En países como aquí, en Bélgica, como en Holanda, como en Alemania, no son variables, son los mismos durante 5 o 10 o 20 años. Entonces, las tendencias en los mercados son tan diferentes y es dependiente de tantos de factores. ¿Y el Banco Europeo no se puede meter ahí? Un poco, el Banco Europeo lo sé, pero va a decir, es solo una de las cosas que podríamos influir. Que hay otras cosas, como por ejemplo los tasas nacionales, tasas regionales, tasas municipales, que no podríamos influir. Pero esta idea, lo que está diciendo, es porque hemos visto tanta gente en Portugal el fin de semana pasado saliendo a la calle diciendo que ya no podemos vivir aquí. Nosotros tenemos que ir a casa de nuestros padres, casa de nuestros abuelos, porque mucha gente está pagando una hipoteca con esas tasas de intereses variables y están así. Bueno, claro, como vamos a tener las elecciones europeas en junio, pienso que la gente va a hablar mucho del precio de la vida y las viviendas y cómo la UE puede ayudar a subsidiar eso, porque hay un problema ahora con el precio de todas las cosas en la vida y las viviendas es principal. Y los políticos tienen que estar un poco creativos también quizás y dar un bonus a los jóvenes quizás para alquilar o para comprar, como si fuera un coche. Pues esa es una de las medidas efectivamente que se tendrían que implementar. Está claro que aquí el riesgo, la amenaza es muy fuerte para nuestro sistema, para nuestra cohesión social. Y esto en este momento efectivamente, vista la situación complicada que tenemos en Europa, es algo que no se puede subestimar evidentemente y hay que encontrar soluciones concretas. Bueno, vamos a hablar ahora de quizás una solución concreta, un tema concreto que se debate ahora en la Unión Europea. Es el proyecto de ley sobre alquileres de corta duración, short-term rentals en inglés, para poner coto a las empresas. Y hemos hablado esta semana con la eurodiputada de Los Verdes, Kim van Sparentak. Escuchen. Lo principal que aportará es que los municipios pueden saber realmente lo que ocurre en sus ciudades. Ahora mismo es completamente opaco cuántas habitaciones, cuántas noches, cuántos pisos se alquilan. Y con esta ley, si los ayuntamientos quieren tener la información, pueden obtenerla. Y las plataformas tendrán que facilitar todos los datos que tengan.
Hay mucha gente que ya no se siente en casa en su calle, donde la mitad de las casas cambian de ocupante cada 3 días. Las ciudades son cada vez más sucias, caras y ruidosas. La gente quiere que se establezcan normas al respecto. Las palabras de Kim van Sparentak, una reacción, ¿está bien? ¿Tiene algo esta ley? Pero de nuevo, sí, podría hacerlo de nuevo. Podría hacer algo al nivel europeo, pero ya tenemos el Digital Services Act, Digital Markets Act, que va a controlar las grandes como Airbnb, como Booking.com, etc. Pero hay otras cosas de nuevo que se pasan al nivel nacional o al nivel regional. Parece que Ámsterdam ha tratado de este problema de una manera muy bien, que hay menos de Airbnbs ahora en Ámsterdam que había antes, que era un problema porque los amsterdameses no podrían continuar de vivir también en Ámsterdam. Pero el turismo es un problema, entonces. ¿El turismo es un problema? Es un problema, sí, sobre todo, pero podrían tener soluciones para eso. Pero de nuevo es una cosa que podría ser diferente de país a país, de región a región, de ciudad a ciudad, pero depende de circunstancias nacionales. Pero también lo que es importante es de ver que la oferta en el mercado inmobiliario es algo que podría solo cambiar en 2, 3, 5, 10 años. Antes lejos, de tener... Muy lejos, pero... Y los jóvenes no tienen paciencia, creo, no pueden esperar. Pues no tienen tiempo ni paciencia, está clarísimo, pero me permito, efectivamente el exceso de turismo es un problema. Y nada más se puede hablar con los alcaldes para efectivamente descubrir que efectivamente en el territorio lo que regresa de las despensas turísticas es muy poco, lo que se queda en las cacas de los municipios es muy poco para que ellos puedan ofrecer unos servicios públicos de calidad a una demanda que sigue creciendo, más gente, más servicios, con un dinero que no crece de la misma manera para los municipios. Y por eso esta semana, Kate Bolangaro, hemos visto en Florencia, el alcalde ahí ha prohibido los alquileres residenciales a corto plazo en el centro histórico. Pues eso es muy interesante también porque tenemos las leyes sobre la propiedad privada. Eso también es como necesitan tener el balance entre que los derechos que los propietarios tienen de hacer con su casa y que no tienen los derechos de los otros de tener un hogar. Y eso es muy interesante a ver cómo van a solucionar esta tensión que existe entre los dos. Y queremos tener también el punto de vista de Airbnb, porque no están aquí con nosotros en la mesa, y hemos hablado con ellos, están en Londres, de hecho, y dicen que Airbnb ya está compartiendo datos con las autoridades europeas, y dicen que, sin embargo, las normas locales son diferentes. Así que Airbnb dice que está haciendo lo que tiene que hacer. Pues entiendo que si esa es la postura, estarán contentos de ver efectivamente esta iniciativa que viene por el lado de la Comisión Europea. Me parece evidente, si todo el mundo está de acuerdo, mejor. Yo creo que hay que poner a Airbnb en una situación de poder trabajar y al mismo tiempo hay que encontrar una solución a un problema que es real. Aunque la diputada Kim van Sparentak ha dicho que por el momento Airbnb no están dando los datos que quieren decir. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría hablar de Viena, porque Viena sí, ahí las cosas van muy bien, casi todo el mundo tiene techo. ¿Por qué? No, porque lo que la otra persona había dicho, que hay un invertimiento desde largo plazo en hogares para las autoridades públicas que podrían ser locales, regionales o nacionales. Pero lo que tenemos en muchos países europeos, pero no suficiente. Pero lo que podría ser, tenemos bancos regionales del Estado, bancos nacionales del Estado, también tenemos el Banco Europeo de Invertimiento, y podremos mucho más utilizar estos bancos para ayudar a invertir a largo plazo de nuevo en estos hogares. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero muchas gracias. Y sin lugar a dudas volveremos a tratar este tema. Pero por ahora quédese con nosotros, porque después de la pausa hablaremos sobre la pequeña victoria de esta semana para la libertad de prensa. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews.
Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados estamos hablando de algunas de las historias más destacadas de esta semana. Una noticia que nos llama la atención fue el voto en el Parlamento Europeo sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicaciones. El objetivo, establecer reglas para proteger la independencia editorial y el pluralismo de los medios para toda la Unión Europea. Renate Schröder, de la Federación Europea de Periodistas, lleva años siguiendo este tema y acogió con satisfacción el resultado. Estamos muy contentos de que el Parlamento Europeo haya aprobado por una gran mayoría un texto sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, muy mejorado desde su primer borrador. Lo necesitábamos ayer, pero nos alegramos si lo conseguimos mañana. La libertad de los medios está amenazada en Europa, por ejemplo, por las campañas de desprestigio de los políticos. También está amenazada la sostenibilidad del periodismo. Las grandes plataformas se llevan todos los datos y también el dinero de la publicidad. Este será un reglamento con un efecto nacional inmediato. Puede que tengamos que volver a los tribunales para hacer cumplir lo que es necesario. Las palabras de Renate Schröder. Y Kate, creo que deberíamos empezar con usted, porque eres periodista. ¿Qué opina de esta ley europea sobre libertad de prensa? ¿Y la han censurado una vez? Creo que el periodismo es uno de los pilares de la democracia, entonces una ley así para mí que proteja esa libertad es muy importante y bienvenida. No he hecho una censura conmigo personalmente, pero he entendido historias con mis colegas o en otros medios de comunicación que había situaciones así, por ejemplo, un propietario que no quiere que sus periodistas escriben sobre él o ella o la influencia de de todas las empresas que compran anuncios, por ejemplo. Eso es muy muy importante también, o también de la prensa que es público, por ejemplo, que con el gobierno hay presión del gobierno sobre los periodistas. Y para mí es muy interesante de ver que finalmente estamos hablando de eso en Europa, porque pienso que Europa a veces piensa que no hay problemas con periodismo aquí. Y sí que hay muchos problemas. ¿Esta ley puede cambiar algo, Fabrizio? Pues hemos entrado en una época en la que un simple teléfono se puede convertir en un instrumento de espionaje. Pues evidentemente hacen falta medidas innovadoras, importantes. Yo creo que es un paso adelante. Por mi parte es bienvenido y creo que era necesario. Ahora habrá que implementarlo para ver un poco hasta dónde llegaremos con esta medida. Muy importante esas palabras, ¿no? Habrá que implementarlo. Ese es siempre el reto, el desafío. Pero me gustaría también mirar la situación actual de los medios de comunicaciones públicos en Europa. Mira aquí Hungría, por ejemplo, Polonia, Italia, España, Grecia, Francia. La situación no está muy bien, pero en Alemania se ve que la situación, estamos aquí hablando de los medios públicos, Karel Lano. ¿Estos datos se sorprenden o no? No me sorprenden, es un gran problema, Hungría y Polonia, por ejemplo, pero también Italia, en España. Y Francia también. Y Francia también, lo sabemos que en Francia, por ejemplo, Bouygues está controlando partes importantes por ejemplo, del Figaro, otras partes de los medios de comunicación. Pero sobre todo sabemos que Bouygues tiene tendencias políticas que son muy de derecha. Sí. Está hablando de Vincent Bolloré, que tiene... Por favor. Está hablando de Vincent Bolloré. Sí, Bolloré, sí, que tiene muchas radios, muchas teles. Sí. Y en Francia también sí, quieren Bolloré, espiar. No Bouygues, sí, es correcto. Quieren espiar a los periodistas cuando están investigando temas así que son muy sensibles para la seguridad nacional. Kate, ¿una reacción? Pienso que no pueden espiar en periodistas. Pienso que eso no es aceptable en una democracia, pero con los datos que hemos visto, que para mí es interesante, es que podemos ver que cuando hay más poder por el extremo derecho en un país, vemos que hay más riesgo para los periodistas. Hay una tensión ahí entre los partidos extremos y los periodistas. Y vamos a ver mucho más presión ahora con las elecciones europeas que van a seguir en junio. Vamos a ver mucho más críticos de los periodistas, puedo imaginar, de todos los eurodiputados que van a ir a buscar los votos, van a decir que cosas.
Pero vamos a ver a qué le parecen en los capitales esta ley, porque ya hemos visto esta semana lo que decía el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, diciendo que otra propuesta antilibertad de Bruselas, establecer un control total sobre los medios de comunicación. Se ve que no le gusta nada esta ley, así que Bruselas tendrá que hacer algo para que implemente esta ley. Fabricio, lo que decías antes. Pues yo creo que ahí hay, a la base de todo hay una visión de la libertad, del valor de la libertad, que es muy diferente respecto a la que tenemos nosotros. Para mí la libertad es otra cosa. La libertad de prensa evidentemente es un elemento clave de nuestro sistema democrático. ¿Y en Italia cómo está la situación? La situación está complicada porque hay una concentración de los medios de comunicación en las manos de pocos. Aunque Berlusconi ya no está, pero las empresas siguen, aunque él no esté, las empresas siguen ahí con los mismos accionarios muy a menudo, y efectivamente la concentración nunca es una buena señal. El problema es que controlar lo que el Parlamento Europeo le gustaría hacer es muy difícil porque la presión sobre periodistas es muy sutil. Y para probar que era una presión de decir eso o eso, no jamás podría, o en solo algunos casos podría al final decir, ya, había una presión. Porque la persona no va a decir que había una presión del director del medio de comunicación, porque finalmente su empleo depende de eso. Claro. Y eso es muy difícil porque también la prensa en Europa en general es financiada por las empresas en general. Y las empresas quieren que no va a decir demasiado cosas que son negativas sobre, por ejemplo, ahora el mercado de los coches. Por eso contratan también a muchas empresas de relaciones públicas para ordenar todo y organizar siempre el mensaje. Pero bueno, está claro que la comisaria europea esta semana, Vera Jourova, ha dicho que la situación está desesperada en Europa. Así que vamos a ver si esta ley puede cambiar algo. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo para este tema. Muchísimas gracias, Fabricio, Kate y Karel, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos, como siempre. Hasta muy pronto en Euronews. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Ahora bien, esta semana la Comisión Europea presentó una propuesta distinta, una declaración europea de ciclismo. Propuesta por Bélgica, Irlanda y los Países Bajos, la idea es que el número de ciclistas en la Unión Europea se duplica hasta 2030. Y el Parlamento Europeo quiere que 2024 sea el año de la bicicleta. ¿Una reacción, Kate? No soy ciclista, pero pienso que la bicicleta tiene un papel fundamental para la sociedad y está muy bien de ver más bicis en las calles. Y muchas empresas están de acuerdo porque hemos visto a Porsche y Mercedes-Benz vendiendo ahora y fabricando bicicletas eléctricas, porque 1 en cada 4 bicis, creo, hoy en día en Europa son eléctricas. ¿Fabricio? Me parece una iniciativa estupenda. Yo he venido en bici, he dejado mi bici aquí abajo, con lo cual no puedo estar más contento. Lo que sí me gustaría señalar es que efectivamente hay que recordarnos que el tema no es solo un tema urbano. También hay que encontrar la manera para dar servicios de transporte sostenibles a las personas que viven más alejadas de los centros urbanos. Eso es muy importante. Claro, porque es muy fácil, si vivimos en una ciudad como Bruselas, coger la bici, pero claro, en el campo un poco más complicado, ¿no, Karel? Ya depende de nuevo de ciudad a ciudad. Podría ser muy diferente de un país a un otro, de una ciudad a un otro. Por ejemplo, en Milán o en Roma, para ir con un bici sería un poco peligroso. ¿Eh? Sí, en Bruselas antes también, solo es después de 2 o 3 años que puedes ver mucha gente con bicicleta. Pero yo, cuando vivo aquí, solo hay 30 años, solo veo cada día 2 o 3 personas en bicicleta. Hay 30 años. ¿Cómo ha cambiado? Wow. Bueno, para saber qué piensa la gente sobre los planes de la Unión Europea para que todos vayamos en bici, salimos a la calle aquí en Bruselas en hora punta para ver.
Sería genial, pero necesitamos carreteras más seguras. Me encantaría que mis hijos pudieran circular seguros por la ciudad. Por supuesto que estoy de acuerdo con esa idea. Tal vez sí, sería genial aquí en Bruselas, pero también en otras partes de Europa para promover el ciclismo. Un estilo de vida más saludable. Ir en bici está bien, pero en Bruselas es peligroso. Hay que hacer las ciudades adecuadas para las bicicletas y luego invertir en bicicletas y proporcionar servicios a la gente. Creo que eso es muy importante. Creo que es necesario para conseguir cambiar el mundo. Más bicicletas y menos coches. Muchos menos coches, por favor. Bueno, nunca hay suficientes bicicletas. No contaminan, son saludables y hacen que la ciudad sea más bonita. Bueno, de hecho estoy de camino a coger una velo, así que creo que si todos ponemos de nuestra parte, lo conseguiremos. Pues la gente parece motivadas, pero claro, estoy claro que habrían tenido respuestas diferentes si estuviéramos en el campo. Y una cosa está claro, que ir en bici es peligroso también, ¿no, Kate? Pero también pienso que los ciclistas a veces piensan que no necesitan seguir todas las reglas de la calle. Entonces, yo quiero ver como peatona, para mí es importante de ver que los ciclistas están respetando las reglas de la ruta. Hay que multarlos rápidos. Hay que buscar las condiciones para que se produzca un cambio cultural, tanto en los ciclistas que en la gente que usa el coche. Eso es muy importante. Sí, porque se nota que hay odio, ¿no? Hoy en día en las calles, que la gente que está en coche odia a los que van en bici. Hay como esta tensión entre todos, sí. ¿No, Karel? Para mí el coche continúa a ser el problema, porque hay muchos coches que no respetan, que no ven que hay bicicletas alrededores. Continúa a ser lo que la gente ha dicho, muy peligroso. Yo había en mi vida 2 accidentes graves con bicicleta, no a causa de coches, pero puedes tener accidentes muy graves con bicicleta, que en un coche tienes mucho más protección. Pues me alegro que esté aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Fabricio, Kate y Karel Lanu, muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos como siempre. Y si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas@euronews.com. Hasta pronto.